Así que bien. En lo que estamos quedando era la pregunta del señor iPhone. Ah, pero el señor iPhone ya no está. Bueno, le pueden decir al señor iPhone que quién es Israel. Ah, el señor iPhone es Israel, cacha. Eso es una gran revelación. Bueno, como preguntaba Israel, la pregunta era sobre el consentimiento y la voluntad, pero no te la entendí. ¿La podría No, nada, repetir? claro, cuando uno dice el vicio, el consentimiento o vicio de la voluntad, supongo yo eh, que lo que le interesa el derecho no es tanto si la voluntad está viciada o no, sino que el consentimiento, porque es, digamos, es el concepto que hace, digamos, como de bisagra para que, digamos, hayan efectos jurídicos. Claro. O sea, yo creo que ahí tenía un punto en el sentido de que el consentimiento, si lo vemos a propósito de lo que vamos a ver ahora, la formación del consentimiento, es el encuentro perfecto entre una oferta y una aceptación que al juntarse, cuando se genera el consentimiento. Es cierto que lo que ha fallado cuando existe un vicio de la voluntad o del consentimiento es esta unión perfecta, ¿no? La unión no es perfecta, sino que, por ejemplo, la unión fue forzada por una parte en relación a la otra, la unión fue lograda porque una engañó a la otra. Entonces, si nos centráramos solo en la unión, efectivamente serían vicios del consentimiento y la palabra no estaría mal empleada. Pero al mismo tiempo, decir que es un vicio del consentimiento puede llevar a la idea de que es el vicio de ambas voluntades y no de una voluntad en específico. Por eso hay algunos que hacen la distinción, porque no todos son vicios del consentimiento, hay algunos que son vicios de la voluntad, por ejemplo, el error o el dolo, y otros que sí serían vicios del consentimiento. Pero es una distinción, o sea, es de palabra en verdad. Yo creo que no es particularmente relevante, pero quería mencionarlo para que lo tuvieran presente. Bien, entonces, en cuanto a formación del consentimiento, hay un montón de reglas que podríamos revisar más o menos profundamente, pero lo que me interesa es que entiendan lo que hay detrás de la formación del consentimiento. Ya les iba mencionando que al final la formación del consentimiento se forja a través de dos actos jurídicos unilaterales. Fíjense que es bien gráfico. Esto es como ver Animal Planet. Pero si lo piensan, el consentimiento o la convención que nace es un acto jurídico bilateral. O sea, son dos voluntades que se han manifestado y que han creado o modificado distintos derechos. Pero si lo viéramos como un Animal Planet, por ahí anda rondando una oferta salvaje que eventualmente se va a encontrar con una aceptación. Si la oferta y la aceptación se encuentran de manera tal que ambas son idénticas, tenemos consentimiento. ¿Ok? Pero si la oferta es levemente distinta, aunque sea muy poquito, con la aceptación, entonces ya no van a poder cerrar propiamente tal y no van a casar. Entonces, de ahí viene lo que algunos llaman la doctrina del espejo o la idea del espejo, que es que oferta y aceptación tienen que ser exactamente igual. Hay otras personas, me pasó en un juicio hace poco, que dicen que no tiene que ser así, sino que basta con que estén de acuerdo en los elementos esenciales del contrato. En ese sentido, se puede observar, por ejemplo, en la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercadería, una convención, un tratado internacional que es ley en Chile y en el cual se considera que si en la compraventa internacional las partes están de acuerdo, por ejemplo, en todo menos en el mecanismo de resolución de controversia, por ejemplo, si van a usar arbitraje o van a ir a los tribunales ordinarios, o por ejemplo, en características menores del producto, por ejemplo el color, cuando el color no es relevante, entonces se entendería que igual hay contrato. Pero en el derecho interno chileno, en el derecho doméstico, tiene que ser idéntica la oferta con la aceptación, no basta que se junten solamente los elementos esenciales. Vemos acá cómo se aplica nuevamente el 1444, que es en el fondo parte de la batería de elementos interpretativos de los contratos. Entonces, oferta y aceptación, dos actos jurídicos unilaterales, deben encontrarse perfectamente de manera tal que puedan generar el consentimiento. Más allá de eso, obviamente está lleno de otros requisitos, pero que, como les decía, en este curso no van a ser particularmente atingentes. Les recomiendo que se lo estudien y es ver los artículos 97 y siguientes del Código de Comercio. Pero lo más importante para estos efectos es recordar, primero, que esta es la manera en que se perfecciona el consentimiento. Y por tanto, dado que hablamos de la palabra perfeccionamiento, nos referimos al 1443 en parte, es decir, a los contratos reales, solemnes y consensuales.
Las normas de formación del consentimiento que aparecen en el Código de Comercio son aquellas propias aplicables a los contratos consensuales. En los contratos solemnes, en cambio, salvo algunos especiales solemnes, por ejemplo el contrato de seguro que tiene una manera de formación más especial, lo que se hace típicamente es que la voluntad tiene que manifestarse a través del instrumento o la forma específica, la solemnidad que se tiene que cumplir según la ley. Por tanto, si el contrato es solemne, más allá de que haya una oferta y una aceptación que una vez que se unan generan el consentimiento, hay que emitir el documento que da lugar o hay que cumplir con la solemnidad que da lugar al contrato. Lo mismo pasa con los contratos reales. Puede que yo me ponga de acuerdo, por ejemplo, con Segers de que yo le voy a prestar plata y lo que sea, etcétera, etcétera, pero si es un mutuo, en el sentido del Código Civil, por ejemplo, que yo le voy a prestar por alguna razón, pensando en cualquier cosa fungible, le voy a prestar 1 kilo de manzana, me las tendrá que devolver después. Eh, ese es un acto que caería dentro del Código Civil y por tanto tendría que ser un contrato real. No sé si te gustan las manzanas, podemos hacerlo más carnívoro. Necesitas hacer un asado, te presto un par de salchichas, no te las presto, pero con choripanes. Y con el choripán ahí así tu asado. Ese es un ejemplo más simpático. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que pero gracias. el punto de ahí de los choripanes, de las manzanas o lo que sea, es que lo que perfecciona el contrato no es que haya una oferta y una aceptación, no es que yo llame a Segers o a cualquiera de ustedes y le ofrezca una cosa que sea fugible y solo porque me diga que bueno se ha generado el contrato, sino que se la tengo que entregar primero, aunque haya un acuerdo antes. ¿Por qué? Porque es un contrato real. Entonces, lo primero que les decía era, o sea, la primera observación, las reglas de formación del consentimiento es para los contratos donde se forma el consentimiento, que son los consensuales propiamente tales. En los solemnes se tiene que cumplir con la solemnidad, aunque hayan acuerdos previos, los que podrían eventualmente igual manifestarse a través de, por ejemplo, un memorándum de entendimiento o un documento preparatorio, y los reales se cumplen a través de la tradición entrega para efectos de su perfeccionamiento. ¿Okay? Esa es la primera observación. La segunda observación es volver a enfatizar la regla del espejo. La oferta y la aceptación tienen que ser idénticas. Si es que, y esto es artículo 102 del Código de Comercio, si es que la aceptación propone condiciones diferentes o cambia de alguna manera la oferta, es una contraoferta o una nueva oferta, como dice el código. ¿Okay? No basta entonces con que se arreglen en los términos esenciales, sino que tienen que ser exactamente igual. Y lo tercero es que este tipo de materia, para efectos de contratos parte especial, más allá de teoría del acto jurídico, va a ser relevante si tienen un seminario o un examen, prueba, lo que sea, donde haya que analizar un caso para ver el momento en el que se perfecciona el contrato. Y si es que eventualmente habían actos que pudiéramos calificar como actos jurídicos unilaterales, sea oferta, sea aceptación, para ver en qué momento de la formación del consentimiento nos estamos moviendo. Y esto obviamente es muy importante porque, como dijimos al principio, nosotros necesitamos saber el momento en que se perfecciona el contrato, puesto que de lo contrario no vamos a saber exactamente el momento en el cual surgen los derechos y obligaciones que regula dicho contrato. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna pregunta de formación del consentimiento. Bien. Y lo último que nos va quedando, porque ya pasamos por concepto y ubicación de la teoría del acto jurídico, vimos clasificaciones, que es probablemente lo que más nos interesaba revisar con profundidad. Muy rápidamente vimos voluntad y formación del consentimiento, y así también con vicios. Y nos queda capacidad y solemnidad. Vamos a partir por capacidad y vamos a terminar en solemnidad. Y para capacidad hay que partir entendiendo que capacidad, desde un punto de vista, pero nuclear, esencial, lo más del centro de lo que es la capacidad, es una aptitud jurídica. ¿Sí? Yo creo que ustedes recuerdan que está la capacidad de goce, que está la capacidad de ejercicio y bla, bla, bla. Pero lo más importante es que la capacidad es una aptitud jurídica para hacer alguna cosa. ¿Por qué la aptitud jurídica es importante? Porque el derecho es un conjunto de normas, o sea, es un tipo de afirmaciones que son afirmaciones deontológicas, son normativas. ¿Ya? Y como son tales, no necesariamente son aquello que ocurre en el mundo de los hechos, aquello que podemos describir, sino que son estándares, o como dice su nombre, son normas a las cuales aspiramos a alcanzar su cumplimiento. Por tanto, si es que alguien incumple con la ley, lo obligamos a cumplir la ley por la fuerza.
Esa es la técnica, ¿no? Si es que alguien incumple el contrato, lo ejecutamos hasta que pague la deuda en su último peso. Pero, ¿por qué estas personas pueden incumplir la ley o por qué estas personas pueden incumplir su contrato? Bueno, porque se respondió una pregunta mucho antes relativa a si es que esta persona podía siquiera participar de este tipo de actividades. Y la respuesta de si alguien es o no susceptible de participar es relativa a la pregunta de si esta persona es capaz o no es capaz de participar en esta actividad en concreto. Cuando hablamos de lo contractual y hablamos de capacidad, nos referimos a las reglas del 1445, 46 y 47. O sea, que la capacidad legal es la facultad de obligarse a sí mismo y sin el ministerio autorización de otro. Tenemos el 1446 que nos dice que todas las personas son capaces salvo los que declara la ley. El 1447 que nos habla de los incapaces absolutos y relativos. Son materia que ustedes pueden simplemente revisar en el código. Pero lo que tienen que tener presente es que la capacidad no es solamente una cuestión propia de los contratos, sino que es una cuestión que atraviesa todo el Código Civil. Si ustedes van al Código Civil en el artículo 2319, por ejemplo, y nos metemos de lleno a la responsabilidad extracontractual, vemos que también existe una capacidad delictiva y que no todos tienen la capacidad de cometer delito. Dice el 2319, no son capaces de delito o cuasi delito los menores de 7 años ni los dementes, pero serán responsables de los daños causados por ello las personas a cuyo cargo estén, si pudiera imputárseles negligencia. O sea, el código reconoce la capacidad, la aptitud jurídica para hacer algo, o ser alguien, a propósito de más de una materia. Acá tenemos en el caso de extracontractual. Si nos vamos a posesión, por ejemplo, en el 723, si no me equivoco. Sí, 723, inciso segundo. Los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos o para otros. Nuevamente, la misma idea, la aptitud jurídica para poseer. Antes era la aptitud jurídica para cometer delitos o cuasi delitos. Y primero era la aptitud jurídica para celebrar actos de contrato. Entonces, es la misma idea siempre, y hay más supuestos, por ejemplo, en familia, en sucesorio, en derecho matrimonial, etc. Pero lo que les quiero transmitir es eso. Cuando ustedes analizan la capacidad de alguien, están analizando si tiene la aptitud jurídica para, por una parte, si es la capacidad de goce, ser un sujeto de derechos, o sea, un centro de imputación de derechos y obligaciones, y por otra parte, si es una capacidad de ejercicio, para ejercer tales derechos y obligaciones, cuestión que no pueden hacer todos. Por ejemplo, los menores adultos que requieren la autorización muchas veces de los padres o de quien esté con su representación legal, los dementes, los disipadores interdictos, etc. Okay, entonces, la capacidad mide eso. En contratos parte especial, ustedes no se van a encontrar con muchos problemas de capacidad. No es lo normal que uno tenga problemas de capacidad en los contratos. ¿Por qué? Porque como dice el 1446, que es una presunción, o sea, es una regla general, no porque quiera que sea así, sino porque también es lo más normal en el tráfico. Las personas son en general capaces, salvo los que menciona la ley. ¿Okay? Pero entender el lugar de la capacidad dentro de la teoría del acto jurídico les va a permitir entender por qué esta persona también puede participar del Estado, o sea, perdón, de las actividades que le ofrece el derecho en base a su estado personal. ¿Y a qué me refiero con esto último? Y con esto vamos cerrando la idea de capacidad. Si bien la capacidad es la aptitud jurídica, y es decir, es una cuestión valorativa, etcétera, es una cuestión valorativa relacionada con las facultades que tiene cada persona. ¿Por qué el niño y el demente no pueden poseer? Porque el niño y el demente no pueden entender verdaderamente la complejidad de una institución como la posesión. Ahora, todos nosotros conocemos gente burra o gente idiota que no entiende nada a los 40 años y aún así jugamos a una ficción por la cual esa persona es, por ejemplo, capaz de comprar su propia casa o capaz de contraer matrimonio o lo que sea que pueda hacer una persona mayor de 18 años, sea o no tenga recursos. Entonces, ¿por qué el derecho hace esto? Que suena tan ilógico. ¿Por qué permitimos que personas que tienen completamente, o sea, que carecen completamente de un sentido de lo financiero, que carecen completamente de un sentido ético, por ejemplo, para formar una familia, para cuidar a un hijo, para casarse? Bueno, lo permite porque el derecho, y específicamente la ley, es una técnica de regulación
a través de la cual, a través de ficciones, se busca hacer reglas generales, abstractas, aplicables a la mayor cantidad de casos posibles, sin tener que regular cada caso concreto. En nuestro sistema, la ley regula lo general, el juez regula lo particular, a través del conocimiento de las solicitudes o demandas que le llegan a su espacio jurisdiccional, ¿no? Pero en general tenemos que funcionar con estas reglas, que muchas veces son incómodas, que nos hacen preguntar por qué este tipo tiene la misma capacidad que yo, si es verdaderamente es un idiota, pero bueno, el derecho necesita funcionar con un mecanismo que permita que la mayor cantidad de sujetos participen y que no los discrimine previamente, salvo que exista una buena razón más o menos general, proveniente de la experiencia, tales como un demente no es capaz de poseer, o un menor de 7 años no es capaz de cometer un delito o cuasi delito porque no son capaces de entender verdaderamente las consecuencias de los actos que realizan. Y todo esto que acabamos de hablar, aplicado a los contratos, es que quien tiene capacidad negocial o capacidad contractual es una persona que es capaz de entender que el contrato es un mecanismo de distribución de riesgos, un mecanismo de intercambio, por el cual hoy regulamos conductas futuras. ¿Y por qué la capacidad negocial es mayor, por ejemplo, que la capacidad delictual? Bueno, porque uno necesita más edad, y esto es más o menos discutible, y algunos dirán, oye, qué adultocentrista, pero es cierto, uno necesita más experiencia, haber vivido más años, no para ser más inteligente, sino para entender que el tiempo transcurre de cierto modo y que para regular aquello que viene adelante en el tiempo necesitamos tener presentes ciertas consideraciones. Y por eso también los menores adultos, porque a los 16 uno igual entiende cómo funciona más o menos el mundo, claro. Uno podría, por ejemplo, votar, entendiendo que existen ciertas cuestiones de política pública que no requieren que uno tenga 18, quizá. Yo no estoy muy de acuerdo, pero algunos lo han sostenido y creo que es plausible. Pero contratar, en cambio, es obligarse a una conducta futura sin entender muy bien tampoco cómo funciona, no el día a día, que es lo que regula en gran parte de la política, sino cómo funciona el patrimonio, cómo funciona tener cosas y perderlas, y administrarlas, y hacerlas generar frutos y productos, ¿no? Entonces, por esa vía es que la capacidad es también un elemento importante, al menos conceptualmente, en un curso como contratos parte especial. Y es importante en todas las ramas o sea, perdón, en todos los cursos de derecho civil, pero esta es la explicación para este nicho en específico. Veo que Matías le dio pena a mi comentario. Espero que no te hayas sentido identificado con los incapaces. ¿Alguien tiene alguna pregunta de capacidad? Aprovechen porque nunca nadie habla de capacidad. ¿Segers? Yo tengo una duda, pero no sé si me escucho, que estoy como medio pegado. Sí, yo te escucho. Que no entiendo muy bien, o sea, sí entiendo, pero no puedo explicar muy bien lo que es la capacidad de goce, es que es un concepto que me produce confusión, como, ¿lo podrías explicar un poco? Sí, obvio, no hay problema. Partamos así del principio. Dijimos, esto es solo para que puedan depurar un poco el concepto. Capacidad es aptitud jurídica. ¿Okay? Eso es la capacidad. Ahora, la capacidad admite clasificación. Y un primer tipo o clasificación de la capacidad es la capacidad de goce. Y la capacidad de goce es un poco compleja porque, por una parte, se ve como un atributo de la personalidad. O sea, no sé si recordarán eso, pero en Civil 1 deberían haber visto, o en Introducción al Derecho, que dentro de los atributos de la personalidad encontrábamos la nacionalidad, el estado civil, el patrimonio, el nombre, el domicilio, y encontramos también la capacidad, que era la capacidad de goce. Entonces, la capacidad de goce es una idea muy simple, y es al mismo tiempo una idea central dentro del derecho a propósito de los sujetos de derecho. Y es que tiene capacidad del goce el que es sujeto de derechos. Y junto a ello, doctrina mayoritaria dice que son sujetos de derecho todas las personas de la especie humana por el hecho de haber nacido, por el hecho de serlos. De ahí que en el 74 y siguientes del Código Civil se diga que la persona nace desde la persona se origina desde el nacimiento, entendiendo por tal la separación completa de la madre y haber vivido un momento psíquico, ¿no? Entonces,
ese fenómeno se le atribuye esta ficción. Tú, aunque seas un mocoso de un par de horas, eres una persona, un sujeto de derechos. Eres capaz, ante este sistema, lleno de gente inteligente, gente idiota, gente que es mejor que otra y gente que es peor que otra, tú, que no sabemos ni siquiera cómo vas a hacer en tu vida, vamos a fingir que eres un sujeto de derechos. Y esa ficción es efectiva porque el derecho lo sanciona, ¿no? Pero esa es la idea, es que eres un sujeto de derechos, que eres un centro de imputación. Sobre ti como persona pueden caber derechos y más que obligaciones es para ser sujeto de derechos, ¿no? Mientras que la capacidad de goce entonces es esta idea tan básica, tan central, que se iguala al hecho de ser persona, porque las personas son sujetos de derecho y la capacidad de goce es la aptitud jurídica para ser sujeto de derechos, es un poco casi redundante. Luego tienes la capacidad de goce y con la capacidad de goce se logra entender un poco mejor la capacidad de ejercicio, se logra entender mejor la capacidad de goce, porque la capacidad de goce es solo la potencia, ¿ya? Es solo la potencia de eventualmente ejercer esos derechos y contraer obligaciones. Es decir, de hacer efectivos los beneficios que uno puede obtener del resto y obligarse a sí mismo para generarle beneficios al resto. Esos son los derechos y las obligaciones. Y la capacidad de ejercicio supone no solamente ya que eres sujeto de derechos, es decir, que tú eres alguien a quien se le pudieran imputar derechos, o sea, que puede ser beneficiado y se le reconoce que tiene esa esfera de protección, sino que además el que tiene capacidad de ejercicio es capaz de contraer más derechos, de ejercerlos, es decir, obligar a otros o exigirle a otros que cumplan con los beneficios que le deben, y además ceder parte de su libertad a través de obligarse con otros, otorgándole los beneficios correspondientes a cambio, por ejemplo, de un precio, de una renta o de otro tipo de beneficio. Entonces, sintetizando, la capacidad de goce se iguala a la aptitud jurídica de ser sujeto de derechos y por tanto la capacidad de goce se iguala al hecho de ser persona, básicamente. Y la capacidad de ejercicio, en cambio, supone que ya no solamente eres capaz de ser un centro de imputación, o sea, de cumplir con la ficción de ser una persona, sino además que eres una persona que puede ejercer derechos y contraer obligaciones. No sé si ahí queda un poco más claro. Sí, 1000 veces más claro. Muchas gracias. Ya, bacán. Generalmente, como les decía, igual en contratos parte especial no se van a topar con muchos problemas de capacidad, pero es importante saber capacidad porque es un elemento fundante de los sujetos de derecho. Y sujetos de derecho es una de las tres cosas del derecho civil. Y lo último que nos queda son las solemnidades, y con eso ya vamos cerrando. Antes, eso sí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta de capacidad? Porque igual se lo expliqué desde un punto de vista abstracto, pero era para que entendieran el lugar de la institución y no solamente la regla. La regla se la puede leer usted. ¿No? ¿El señor iPhone? Bien. Entonces terminamos con solemnidad. Las solemnidades ya las mencionamos, ¿cierto? Estábamos en el 1444 leyendo tranquilamente cuando de repente aparecieron las solemnidades. Entre medio de los contratos reales y los contratos consensuales están los contratos solemnes. Y una solemnidad es una formalidad o una expresión externa o una manera de manifestarse externamente una voluntad. Y la solemnidad, entonces, es la forma que tiene que tener el acto jurídico por fuera. Pensando en un ejemplo, porque siempre el ejemplo aclara todo. El 1801, inciso segundo, artículo que está en el título de la compraventa, señala que hay ciertas cosas que no se pueden vender, es decir, no se puede celebrar una compraventa válida a su respecto si no es a través de una escritura pública. Por ejemplo, la cesión del derecho a herencia, o por ejemplo, una compraventa de bien raíz, ejemplo clásico. Entonces, ¿qué hace la solemnidad? La solemnidad es un mecanismo de protección de la voluntad. ¿Por qué es un mecanismo de protección de la voluntad? Pareciera que no es tan evidente que sea así, pero efectivamente lo es, porque si la regla general es que basta el consentimiento, basta que la gente diga, ok, de acuerdo, me parece bien. Entonces, ¿por qué metemos la solemnidad que es tan incómoda, tener que ir a la notaría y tener que poner la huellita y todas las cosas que uno tiene que hacer, por ejemplo, en una escritura pública? Bueno, porque
el bien sobre el que recae la escritura pública es tan importante para el derecho que no queremos que se haga a tontas y a locas el acto por el cual se transfiere de un patrimonio a otro. Queremos que sea de una forma ordenada, que deje registro, que tenga fe pública registral, que se proteja la voluntad. Entonces, las solemnidades típicamente vienen a proteger las voluntades o a proteger otros intereses. Antes mencionábamos en los actos gratuitos las donaciones, y en las donaciones mencionábamos la insinuación como un mecanismo de protección también, por ejemplo, de los herederos, donde para que uno haga una donación cuantiosa, tiene que primero pedir permiso al juez. Y si no cumple con la solemnidad, la donación no va a valer y la vamos a poder anular. ¿Por qué? Porque la solemnidad protege, en este caso, no solo la voluntad, sino también el interés de otras personas. Y las solemnidades se pueden manifestar de maneras muy amplias, ¿no? O sea, pueden ser inscripciones, las solemnidades pueden también estar relacionadas con ciertos tipos de notificaciones, pueden ser también ciertos tipos de instrumentos, por ejemplo, tiene que constar por escrito, tiene que constar en la escritura pública. Y ahí, dentro de lo que son las solemnidades, muchas veces se confunde, yo diría que la palabra correcta es formalidades, no solemnidades, pero dentro de las formalidades, que son estas manifestaciones externas del acto jurídico, están las solemnidades como los requisitos para el perfeccionamiento de la voluntad, y también están otras que se las mencioné de pasada, ¿no? Por ejemplo, que el acto tiene que constar por escrito para materia probatoria, por ejemplo. Y si es que no está por escrito, no lo vamos a poder probar ante el juez, salvo que concurran los requisitos que señalarán. Entonces, las solemnidades, como mecanismo de protección de la voluntad, se pueden manifestar de todas estas maneras. Se les llama preferentemente formalidades, les recomendaría que usaran ese término, aunque a veces también solemnidades, pero solemnidad es típicamente la que protege la voluntad y que se exige para el perfeccionamiento del consentimiento. Con esto dicho, no sé si alguien tiene una pregunta antes de hacer un cierre o una recapitulación más bien pequeña. Bien. Llevamos casi 2 horas y a pesar de eso yo siento que hemos pasado volando por todo. Obviamente, por algo acto jurídico es todo un semestre, se pueden hacer muchas clases sobre esto, se pueden leer muchas cosas, se pueden discutir muchos temas, pero para mí lo que más me importa, y es algo que aprendí con Pancho González, así que me alegra mucho saber que ustedes están en su curso, es que antes de entender la ley hay que entender el derecho. Y para entender el derecho hay que saberse la ley, pero hay que también saberse las instituciones. Así que espero que la sesión de hoy día les haya ayudado a, más que, porque lo que yo les digo no es la verdad, ¿no? Es una aproximación, es una explicación de las instituciones, pero que estas explicaciones le hayan servido para poder ubicarse nuevamente en lo que se acuerdan de actos jurídicos, o ubicarse nuevamente si lo van a repasar, y que cuando estén en las clases de Pancho hablando de la compraventa, del mandato, de la garantía, puedan acordarse de estas categorías y darse cuenta de cómo no están alejadas años de distancia estas materias, sino que son precisamente lo mismo, pero más complejo. O sea, cuando hablamos de contratos, estamos hablando de actos jurídicos. Entre medio de cada contrato hay una causa del contrato, hay un objeto, hay sujetos capaces o incapaces que están actuando a través del contrato, hay una manifestación de voluntad, hay una formación del consentimiento, hay consentimientos viciados o voluntades viciadas, como estuvimos conversando. Pero lo importante es que todas estas categorías que ya conocen, y que puede que no se las sepan de memoria, pero no se urjan por eso. Si la repasan, se van a acordar. Pero en la medida en que la empiecen a aplicar, se lo van a aprender para siempre y no se les va a olvidar. Así que eso. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Alguien tiene una última pregunta? Cortamos. Mil gracias por todo, Richie. Dale, no hay qué. Creo que entonces estamos. Los dejo, que estén muy bien. Y porfa que alguien me, Segers o Vicky o alguien que me catetee con subir los Zooms. Por favor, que se me va a olvidar. Vale, que esté muy bien, cuídense. Muchas gracias, Richie. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Que esté muy Richie. bien. Gracias. Adiós.